ya sabemos cuál es el resultado de ese repaso. Se han dado cuenta ustedes, que han mandado, que realmente no están estudiando. Tampoco nos podemos pasar tomando repasos para nada, al agua, ¿verdad? Pero si yo les doy la responsabilidad a ustedes, si ustedes quieren aprobar la materia, estudien. Y si no, bueno, van a tener que aplazarse nomás. Entonces, las responsabilidades de cada uno. Si no han estudiado para esa clase, espero que para esta clase hayan estudiado. De todos modos, no vamos a tomar ya repaso. Ya me di cuenta en ese repaso que no todos estudian, algunos estudian, otros no estudian. Bueno, cada quien sabe lo que hace, ¿verdad? Es lo mismo que ahora estamos haciendo con esta pandemia. El gobierno quiere que, y el gobierno está haciendo todo lo posible para no contagiarnos, e instruye que estemos dentro de la casa, que no salgan, pero hay gente que no entiende y sale, ¿sí? Sale y al parecer quieren contagiarse. Entonces, a la fuerza no se puede hacer nada, no se puede imponer y decirles, bueno, ustedes se quedan en su casa, ¿qué van a hacer? ¿Van a echar llave? ¿Van a poner candado en sus casas? ¿Qué se puede hacer? Entonces, la gente tiene que tomar conciencia de que esta enfermedad es grave, están muriendo ya, ¿cuántos han muerto todavía? ¿No? Y eso no es chiste, ¿verdad? Entonces la gente tiene que darse cuenta, tiene que concientizarse de que esta enfermedad es grave y en cualquier momento se puede contagiar y lamentablemente pues se puede ir. Entonces casi lo mismo pasa con ustedes. Se les dice estudien, prepárense, estudien. No quieren. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Lo que el gobierno al final ha dicho, o incluso en otros países han dicho, bueno, el que quiere vivir se cuida y el que no, bueno, allá ellos. ¿Qué más se puede hacer? Entonces, lo mismo está pasando con ustedes. No vamos a, solo cuando digamos, van a dar un repasito y van a estudiar, y ni siquiera otros estudian, ni siquiera leen. Entonces, pérdida de tiempo. Acá lo que se va a saber es los exámenes. Alumno que estudia, alumno que seguramente va a dar bien y aprobará. Pero alumno que no estudia, seguramente dará mal su examen y reprobará, ¿verdad? Entonces, eso tienen que concientizarse ustedes. Si yo quiero ser médico, quiero ser buen médico, estudiaré. Pero si no quiero ser médico y ni siquiera quiero ejercer, bueno, no estudiaré. ¿Qué más podemos hacer? Nadie puede imponer, nadie puede hacer estudiar a la fuerza. Nadie, el que quiere estudia, el que no quiere no estudia. Lo único que nosotros, los docentes, les decimos es que nos reclamen después, ¿sí? Que no han estudiado, eso ha sido responsabilidad de cada uno. Entonces yo siempre les digo eso. El que quiere esto, el que quiere va a clases, el que no quiere no va. Es su responsabilidad. Nosotros no podemos obligar. Si bien la norma dice 80% de asistencia en las clases teóricas, está bien, pero ni así cumple, ¿verdad? 80%. Entonces, ¿qué más podemos hacer? No podemos obligar. No, como ahora no puedo obligar, ya la anterior clase me di cuenta que, como les digo, no estudian, no, no contestan las preguntas, entonces es pérdida de tiempo. Seguiremos avanzando. Si ustedes tienen todas las ganas de estudiar, aprender bien, preguntarán después de cada tema, preguntarán, se anotarán el sitio y leerán algo más, revisarán bibliografía, el librito, agarrarán y van a ver qué dice. Esto lo que estamos grabando, el ingeniero está grabando, les hace llegar a sus representantes y él seguramente les está pasando por WhatsApp a ustedes. Repasen eso. Yo estoy tratando de hacer lo más didáctico, bueno, lo más comprensible para ustedes. No lo estamos haciendo tan extenso, pero son cosas resumidas que ustedes deben saber para trabajar, para ejercer su profesión. Entonces, ahora, como les digo, es la responsabilidad de ustedes. No voy a
tomaría repaso, ¿no? Vamos a continuar con las patologías, lo que su compañero Luis me preguntaba por WhatsApp si vamos a tomar repaso, no. Y muchos, miren cómo es, ¿no? Son pocos los que están en este momento, pero ya en este momento digo que no vamos a tomar repaso, con seguridad van a entrar un montón, ¿no? Y es una vergüenza que por miedo al repaso pierdan estas clases. Es una vergüenza. Pero como les digo, allá ustedes. El que quiere, aprende. El que no quiere, no. No quieren pasar clases, no pasen. Yo no obligo a nadie. Tampoco vamos a obligar a nadie. ¿Sí? Cada quien sabe cómo se va a formar. ¿Quiere ser bueno? Se forma bien. Estudie. Pero si no quiere ser bueno, pues no estudie y listo. Es más, yo les aconsejo, no pierdan el tiempo. Todavía el tiempo de que lo dejen la carrera y se dediquen a otra cosa. Porque si vamos a construir un edificio de 6 pisos con malos cimientos, cuando van a llegar al sexto piso, terminamos de construir este edificio, con seguridad se va a caer, ¿no? Y un resultado de esos es no entrar a la residencia por no haber estudiado. Eso ya nosotros estamos viendo lo que está pasando en los exámenes de residencia. Entonces, bueno, cada quien labra su destino, ¿no? Entonces vamos a continuar con los temas. Hoy nos toca hablar sobre sinusitis, que es una patología bastante frecuente en nuestro medio, especialmente en esta época, en estos cambios de temperatura, donde una persona enferma con un resfrío y luego de una semana, 2 semanas se complica una sinusitis. Entonces, es una patología prevalente en nuestro medio por nuestro clima y por la época misma. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es una sinusitis? La sinusitis es la inflamación de la mucosa que tapiza las cavidades paranasales o senos, ¿no? Habíamos dicho cuando hemos hablado en anatomía de nariz que la mucosa que tapiza las fosas nasales es la misma mucosa que tapiza los senos paranasales. Es más, de toda la vía respiratoria alta, la mucosa que tapiza a faringe, a caja timpánica, ¿sí? A laringe, a orofaringe, fosas nasales, es la misma mucosa. Por eso es que cuando una persona se enferma con resfrío, automáticamente todos estos órganos, los 4 órganos que se comunican entre sí, se afectan, ¿no? Un resfrío, probablemente y algunos están resfriados ahora por cambios de temperatura. Es lo que pasa. Se congestiona la nariz y automáticamente hay molestias en el oído. Hay esa sensación de oído tapado o por lo menos hay zumbidos, ¿no? Zumbidos intermitentes. Hay un poquito de dolor, así como puntaditas. Hay raspeo en la garganta, hay como si fuese un cuerpo extraño, ¿no? Hay sequedad, entonces la voz se hace un poquito más ronca por ahí. Entonces, ¿cómo estos 4 órganos se comunican? Porque están tapizadas por la misma mucosa y si la mucosa de las fosas nasales se inflama, automáticamente la mucosa de todos estos órganos se inflaman, se congestionan, ¿no? Entonces, es una patología pues muy frecuente en nuestro medio y una patología de la época. ¿Cómo se clasifica esta sinusitis? Según su topografía, según su ubicación, se clasifica en anteriores y posteriores, ¿no? Tenemos senos anteriores y senos posteriores. ¿Cuáles son los senos anteriores? Los senos anteriores son los maxilares, que son dos, seno etmoidal anterior y los senos frontales, que son dos también, ¿no? Entonces, y los posteriores tenemos el seno etmoidal posterior y el seno. Las formas clínicas, según su evolución, con el tiempo de evolución. Hablamos de sinusitis aguda,
sinusitis aguda por el tipo de evolución, como en las anteriores patologías que hemos hablado, ¿verdad? Una aguda es desde que empieza hasta los 15 a 20 días. Entonces, acá es lo mismo, sinusitis aguda desde los 15 a 20 días. Se habla de una sinusitis subaguda. Esta sinusitis no está, digamos, no es exacta, además que el paciente no va en estas subagudas a la consulta. ¿No? ¿Por qué? Porque aparentemente la sintomatología de la aguda ha disminuido. ¿No? Son unas molestias muy pocas, molestias muy leves que el paciente no da importancia. Según el paciente dice, sí, estaba con una sinusitis aguda, pero ahora ya se me está pasando, creo que me estoy curando. Entonces no va a la consulta. Por eso exactamente el tiempo no podemos determinar. En cambio, en la sinusitis crónica sí, porque de una aguda ha pasado a una crónica, ¿sí? Obviamente pasando esta subaguda, pero la consulta es una crónica, ¿no? El tiempo de evolución es desde los 20 días a puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, inclusive años, ¿no? Las crónicas. Según el número de senos comprometidos. Hablamos de monosinusitis cuando un solo seno está comprometido, un solo seno. Hablamos de polisinusitis cuando más de un seno está comprometido, 2 senos puede ser, ¿no? Polisinusitis. Hablamos de pansinusitis cuando todos los senos están comprometidos, ¿no? Todos los senos. Hablamos de unilateral cuando es un solo lado, por decir un seno frontal nada más. Hablamos de bilateral cuando son los dos senos frontales. Ahora, unilateral también se puede referir a que está comprometido un seno frontal y un seno más, ¿no? Unilateral, un lado de los senos. Vamos a hablar de la sinusitis aguda. Como les había dicho, es una patología propia de la época, de estos cambios de temperatura. Entonces vamos a ver que la sinusitis aguda es de etiología viral y de etiología bacteriana. En la etiología viral, la sinusitis tiene la misma sintomatología que vamos a mencionar, pero con la diferencia de que la etiología viral, sabemos que la virosis es autolimitada. Por lo tanto, la patología dura de 5 a 6 días, una semana. Así como viene, se va. Toda la sintomatología va remitiendo poco a poco y llega un momento en que ya no hay síntomas. Entonces, eso podemos decir que esa virosis, esa enfermedad virósica ha pasado como cualquier enfermedad virósica, ¿verdad? Tiene su tiempo límite de evolución y se va. Pero resulta que algunas veces esta virosis, por muchos factores, especialmente por un factor que es la inmunodepresión, se puede complicar, ¿no? Uno se puede complicar a una bacteria. Y dentro de las bacterianas tenemos gérmenes habituales que pueden provocar esta infección. Dentro de estos gérmenes tenemos al neumococo, al estreptococo y al stafilococo. Ahora, de estos gérmenes que estamos mencionando, el habitual, el que vive con nosotros, convive con nosotros en orofaringe es el estreptococo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar siempre que toda complicación de una virosis a una bacteriana es etiología estreptocócica, ¿no? Entonces, tenemos que pensar siempre que el estreptococo es el agente etiológico de una sinusitis aguda. ¿Cuáles son las vías de infección? O sea, los caminos o el camino que toma el germen para llegar hacia los senos.
tenemos un camino que es la rinógena, ¿no? Una vía de infección que es la rinógena, la más frecuente. Como ven en este esquemita, esta es la fosa nasal. Acá tenemos esta puertita de entrada que se llama osteo nasal. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado en anatomía de nariz. Entonces, ese osteo nasal es la puerta de entrada para que el germen, el estreptococo, ingrese de la fosa nasal hacia el seno paranasal. Igual en la parte, en el seno frontal, igual. Esta es la vía más frecuente, la rinógena. Hablamos de una vía que es la odontógena. Esto por procesos dentarios, por granulomas apicales, por apicitis, fístulas antobucales. ¿No? La odontógena. Vean acá en esta esquemita, por acá se infecta obviamente el hueso, ¿no? E ingresa el germen hacia el seno maxilar. Entonces, esta es otra vía, es otro camino que el germen busca para entrar hacia el seno maxilar. Otra vía de infección tenemos la traumática, ¿no? Puede ser por fracturas, un accidente, se da un golpe, entonces hay fracturas expuestas, puede ser en la cara anterior del seno maxilar, que haya un golpe muy fuerte, que haya abierto herida, tanto la parte blanda y la parte ósea, y haya penetrado hacia el seno maxilar y esto haya provocado una infección. Entonces, otra vía de infección, la trauma. Pero fuera de estas vías de infección, tenemos factores que te predisponen a una sinusitis. Podemos hablar de factores endógenos y factores exógenos. Dentro de los factores endógenos tenemos a las causas generales y a las causas locales. Las causas generales son la alergia, el déficit inmunológico y el tratamiento inmunológico. Entonces, cuando nosotros atendemos a un paciente con una sinusitis, es importante en el interrogatorio preguntar estas cosas. La alergia. Si el paciente tiene antecedentes alérgicos, entonces es importante porque es un caldo de cultivo para que el germen fácilmente se desarrolle en este caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué hace la alergia? Así que la mucosa nasal se edematice, se inflame, hay bastante mucosidad y esto es un caldo de cultivo para cualquier germen. Entonces la alergia es un factor predisponente importante. El déficit inmunológico. Ya habíamos mencionado en las otras patologías que el déficit inmunológico es importante. Todos enfermamos con resfrío, ¿sí? Pero no todos nos complicamos. Quienes se complican son los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, ese es el déficit inmunológico. Tratamientos inmunosupresivos, pacientes que están con tratamiento quimioterápico, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Los VIH. Entonces, son pacientes que tienen ya una enfermedad de base y que ha bajado las defensas, ¿no? Y aparte reciben medicamentos que todavía bajan más esas defensas. Entonces, también estos pacientes se pueden complicar rápidamente de un resfrío común a una cirrosis. Tenemos las causas locales. Acá es importante tomar en cuenta los defectos septales, ¿no? Las deformaciones del septo nasal, del tabique nasal, los traumatismos que hayan ocasionado deformidad en la pirámide nasal, por ejemplo, hundimiento de los huesos propios de
nariz. Es importante. Los tumores, que después vamos a ver, los pólipos, que también son una causa local para la sinusitis. Dentro de los factores exógenos que están fuera del paciente, tenemos la temperatura, que es más de 40 grados y menos de 8 grados. La humedad menor del 30% también predispone a una sinusitis. El polvillo ambiental, los gases irritativos, la natación y el buceo, que son factores predisponentes exógenos para una sinusitis. ¿Cuál es la sintomatología que el paciente nos va a referir? Lo primero que refiere el paciente es la congestión nasal, la obstrucción nasal. El paciente nos dice, doctora, no puedo respirar, no puedo dormir en la noche. No estoy siempre con la boca abierta porque no puedo respirar por la nariz. Hay bastante mucosidad nasal que puede cambiar la característica, el color de la mucosa, por ahí de una mucosidad media clara pero espesa, cambia a un color amarillo verdoso, ¿no? Inclusive ahí nos indica el moco que tengo es amarillo, es verde, espeso y además tiene un mal olor, ¿no? Entonces, el dolor pronto orbitonasal. Acá les puse los puntos dolorosos. Ahí nos indica el paciente, nos indica con el dedo, me duele esta parte, me duele a esta parte, el dolor viene toda esta zona, ¿no? Por eso hablamos de dolor pronto órbito nasal. Si el dolor está, si el problema, la sinusitis está en seno maxilar, entonces el dolor a este nivel. También nos dice dolor supraorbitario, o sea, por encima de la órbita, que puede ser único dolor. Nos puede mencionar también dolor a este nivel dentro idea, nos puede mencionar dolor retroauricular, que no siempre es este conjunto de síntomas en un paciente, que no siempre se presenta este conjunto de síntomas en un paciente. Puede ser que un paciente falte los síntomas, ¿sí? Que no nos refiera, por ejemplo, a un dolor supraorbitario, que no nos refiera a un dolor dentario, que no nos refiera a un dolor retroauricular. Pero sí, estos son los más frecuentes: la obstrucción nasal, la congestión nasal, la mucosidad, ¿no? Eso es la característica de la mucosidad, los antecedentes de un resfrío. Entonces, eso sí es importante. Entonces, no pretendamos escuchar que el paciente nos mencione toda esta sintomatología. Puede faltar uno o dos. Eso no quiere decir que no sea sinusitis. ¿Qué otros síntomas nos va a referir el paciente? Nos va a referir alteración del olfato. Nos va a referir que no siente los olores o que siente muy poco, ¿no? Entonces, hiposmia, anosmia y algunos pacientes nos refiere que siente ese olor a eso se llama cacosis. ¿Cómo va a estar el paciente con una sinusitis aguda? Va a tener una sintomatología general, un malestar general, va a tener astenia, adinamia, anorexia, hipertermia, mialgias, artralgias. Ese paciente no va a poder hacer sus actividades normales, por ejemplo, ir a trabajar, va a ser imposible. Pero es un malestar general, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar? El diagnóstico clínico acá es muy importante. Por eso es que es importante el interrogatorio, ¿no? Seguir ese orden que ustedes han aprendido en semiología, la historia clínica. Entonces, es importante. Nosotros en consulta externa, donde ustedes van a hacer la práctica,
No hacemos ya afiliación por eso, porque ya los datos nos llegan en la historia clínica. Entonces, directamente, ¿a qué nos vamos nosotros? Nos vamos al motivo de la consulta, ¿no? Donde el paciente nos tiene que decir y nosotros tenemos que ayudar a que el paciente nos diga toda su sintomatología, sus signos, sintomatología, motivo de consulta. ¿Por qué usted viene a la consulta? Entonces el paciente nos dirá, me duele esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Mientras más síntomas nosotros saquemos en este interrogatorio, mientras más síntomas nos menciona el paciente, entonces es una gran ayuda para nosotros para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, además nosotros tenemos que orientar al paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Luego entramos a enfermedad actual. Acá es importante, esto nos va a llevar a decir si es una sinusitis aguda o es una sinusitis crónica, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas en esta enfermedad actual? Tenemos 4 preguntas claves, que son: ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Sí? ¿A qué atribuye y qué tratamiento recibió? Entonces, al decirnos cuándo, el paciente nos va a decir seguramente, hace 2 semanas estuve resfriado. Siempre tiene que haber ese antecedente para pensar en una sinusitis. Hace 2 semanas estuve resfriado y de pronto, sí, a la semana ya me cambió. Pero ya a los 2 días después de pasar esta semana, ya empezó a doler la cabeza, empezó a taparse la nariz. Entonces, ¿qué estamos pensando? Que de un resfrío común ha pasado virósico, ha pasado a ser bacteriano, se ha complicado, ¿verdad? Entonces, y tomando en cuenta, ahí en el interrogatorio preguntamos, ¿usted es alérgico? ¿Usted recibe algún tratamiento? ¿Es diabético? Y demás, buscando esos factores predisponentes. Entonces, todo eso nos va a orientar a llegar al diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico presuntivo, entonces tenemos que llegar al diagnóstico definitivo. ¿Y qué vamos a hacer para llegar al diagnóstico definitivo? Vamos a pedir exámenes complementarios, que en este caso es un examen complementario radiológico. Con la radiografía queremos ver cómo están esos senos, ¿sí? Normalmente los senos, acá les puse un esquemita, normalmente los senos dentro tienen aire, el contenido de los senos es aire, ¿no? Normalmente. Y eso se ve en la radiografía negro, el aire se ve negro. Pero si es que hay sinusitis, eh, hay velamiento, o sea, se ve así blanco, se ve una imagen blanquecina y con eso nosotros decimos, no, estos senos están ocupados por moco, ¿no? Entonces acá en esta, lo radiológico confirma el diagnóstico y llegamos al definitivo. Líquido en seno frontal, acá tenemos, ¿no? Un nivel hidroaéreo. Acá hay aire y arriba hay contenido líquido, que puede ser moco infectado. Podemos ver esta opacidad de moco y partecitas donde sí hay, se ven unas imágenes blanquecinas, porque todo tiene que ser una imagen uniforme negra para pensar que el seno está lleno de aire. Pero acá se ve estas imágenes, ¿no? Un poco opacidad de las imágenes, entonces ya, sí, al parecer los 2 senos están comprometidos. El seno maxilar igual, entonces al parecer también está comprometido el seno maxilar. Y luego acá vemos una hipertrofia de mucosa, una mucosa que probablemente ha hecho ya varias veces una sinusitis, y esta imagen habitualmente se ve en las sinusitis crónicas. Entonces vemos esta imagen. Con todo esto, ¿cuál es el examen radiológico que se solicita? Entonces hay proyecciones que debemos solicitar. Seguramente ustedes en radiología han aprendido estas proyecciones, ¿verdad? Entonces la proyección que pedimos para ver senos paranasales son las siguientes. Rayos, ¿cómo debe ir la orden?
la orden debe ir rayos X de senos paranasales, mentonasoplaca para senos maxilares, mentonasoplaca para senos maxilares y etmoidales, y frontonasoplaca para senos frontales y esfenoidales. Entonces, mentonasoplaca para senos maxilares y etmoidales y frontonasoplaca para senos frontales y esfenoidales, ¿no? Entonces, esas son las proyecciones. Por decir, nosotros hacemos una digitopresión en esta imagen, ¿sí? Nosotros hacemos una digitopresión porque el paciente nos dice, tengo dolor a este nivel. Nosotros hacemos la digitopresión con el pulpejo del dedo medio, presionamos y el paciente nos va a referir si el dolor se intensifica. Entonces, con esta digitopresión nosotros ya podemos pensar de que se trata de una sinusitis frontal o sinusitis maxilar. ¿Sí? Entonces, ya eso nos ayuda en el diagnóstico de la patología. Podemos pensar de que por ahí con la digitopresión hemos tenido el resultado de que podía tratarse de una sinusitis frontal, pero no por eso vamos a pedir simplemente una radiografía de senos frontales, no, sino que tenemos que pedir sí o sí las dos radiografías, tanto para senos frontales como para senos maxilares. Por eso la orden va rayos X de senos paranasales, mentonazo y frontonazo. ¿Sí? Entonces, esas son las incidencias o las proyecciones que se debe solicitar para el diagnóstico de sinusitis. Hemos llegado ya al diagnóstico definitivo. ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Ya habíamos dicho, si se trata de una virósica, la virosis es autolimitada. El tratamiento es sintomático nada más. Si hay fiebre, bajar la fiebre. Si hay dolor, calmar el dolor. Y en el lapso de 7 días o una semana se debe ir toda esa sintomatología. Es autolimitar. Entonces tendremos que tratar aquellas sinusitis que son de origen bacteriano. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico de elección para una sinusitis? Pensando siempre en que es el estreptococo el que está provocando esta infección. Entonces tenemos que elegir el antibiótico correcto. Saben que el estreptococo es sensible a las penicilinas. Para un tratamiento ambulatorio vamos a elegir la amoxicilina, ¿sí? Que sería el antibiótico correcto. Esta amoxicilina podemos utilizar a dosis altas, entre 80 a 100 miligramos kilo peso día. También se puede asociar, sabemos muy bien de que el estreptococo elimina toxinas, que son las beta-lactamasas. Entonces, a nosotros, yo les digo mi experiencia, que los inhibidores beta-lactámicos son excelentes para este tratamiento, combinadito con amoxicilina, ¿no? Entonces, hacemos este tratamiento y por el lapso de 7 días podemos elegir entre tratamiento por vía intramuscular y completar a los 7 días con tratamiento oral, dependiendo qué medicamento vamos a elegir, qué antibiótico vamos a elegir. Luego asociamos este tratamiento con antibióticos a los descongestivos. Los descongestivos, que son descongestivos indicados para los adultos, para personas mayores y para uso pediátrico. Y también descongestivos para uso local, ¿no? Enseguida vamos a hacer un repasito.
Si en caso el tratamiento con antibióticos no nos da resultado, entonces tenemos que irnos a un cultivo antibiograma para saber qué germen es el que está provocando la infección y qué antibiótico nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hacer un repasito a ver si alguien me puede decir cuáles son los inhibidores beta-lactámicos. Pueden encender su micrófono. El ácido clavulánico, doctora, ¿Ya? ¿Qué más? y el sulfactante. Sulbastán, no sulbastante. Sí. Sulbastán, ¿no? Entonces, el ácido clavulánico y el sulbastán son los inhibidores beta-lactámicos que son muy buenos para este tratamiento de la sinusitis, ¿no? Ahora hay que tomar muy en cuenta lo siguiente. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, no podemos utilizar eso, ¿verdad? Entonces, nos saldremos del tratamiento de las penicilinas, por ejemplo, a los macrólidos. Podemos utilizar la claritromicina, podemos utilizar la eritromicina, podemos utilizar la citromicina, ¿sí? Entonces, no es una norma, no es una regla del que no se pueda salir. Si el paciente es alérgico, entonces hay que ir a otro, buscar otro antibiótico. Pero en el caso de que no, entonces damos que es un excelente tratamiento este combinado. La amoxicilina más ácido clavulánico está más indicado para uso pediátrico, ¿no? Porque es menos gastrolesivo que el sulbastán. Por lo tanto, nosotros utilizamos más para uso pediátrico. Por eso creo que hemos hablado también en otitis, ¿verdad? Que el mejor uso que le damos al ácido clavulánico es en pediatría. Y para adultos utilizamos obviamente el sulbastán, ¿no? Ahora, el tratamiento, ¿cómo podemos hacer? La mezclita de amoxicilina más el sulbastán existe en ampollas, ¿no? Ampollas. Y tenemos un producto muy bueno, un nombre comercial de IBL, que es de un laboratorio bastante bueno de calidad, ¿no? Vago. Entonces, tenemos el producto de IBL. El IBL viene en presentación en ampolla de 1500 miligramos. Entonces podemos utilizar ampollas, 3 ampollas durante 3 días seguidos. Esto combinadito. Y habíamos dicho que el síntoma que molesta al paciente también es el malestar general, es la fiebre, dolor de cabeza, que es por inflamación. Entonces, nosotros necesitamos un medicamento que baje la fiebre, que desinflame y calme el dolor. Tenemos los AINES, ¿no? Uno de los AINES muy buenos es el diclofenaco sódico, pero dentro de los diclofenacos también tenemos uno de mejor calidad, ¿no? Que es el clofenaco, ¿no? Que también es de bago. Entonces, combinamos esto, hacemos una mezclita, una ampolla de IBL más una ampolla, un solo pinchacito, vía intramuscular profunda, ¿no? Cada 24 horas y durante 3 días. A